La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 32. Honor siguió con los ojos las líneas del extraordinario tatuaje que le cubría la parte izquierda del rostro. La tinta negra destacaba sobre su cálida piel marrón. Jason, atractivo y distante a su tiempo, tenía el pelo peinado hacia atrás y recogido en una coleta. ¿Intentas advertirme? ¿O quieres protegerlo a él? No tiene por qué ser una cosa o la otra. No necesito que me adviertas de lo peligroso que es Dimitri, Jason, dijo, preguntándose si el ángel oscuro bajaba la guardia alguna vez. Lo veo tal como es. En cuanto a lo de protegerlo a él, pues no es necesario, porque Dimitri era el dueño de su corazón. Al igual que sus alas, los ojos de Jason parecían no reflejar nada, a pesar de que la miraba directamente. Muchos se habrían abandonado a lo que la muerte después de vivir lo que tú viviste. Era una observación muy íntima, pero había respondido la pregunta. Estuve a punto de hacerlo, dijo ella, preguntándose qué podría importarle su respuesta a un ángel, pero algo en su interior le decía que Jason le importaba. Está claro que el rencor es una motivación increíble y yo no quería que esos cabrones ganaran. Aunque Honor tenía la sensación de que a él no le habría importado seguir con el tema, Jason retomó el asunto que lo había llevado hasta allí. Las cosas en este lugar están tal y como se esperaba, dijo sin dejar de mirarla. Sí, no espera. Se dio la vuelta y regresó hasta un cuadro que había enderezado al entrar. Era un desnudo de Gianna en la cama, y en él la vampira contemplaba al artista con los ojos soñolientos de quien mira a su amante. Esto es lo que vi, susurró, mientras seguía con el dedo la letra A, que parecía en el rincón derecho. Las náuseas la atacaron con fuerza al comprender lo que significaba. ¿Amos? ¿Amos pintó esto? Tal vez. Honor asintió y levantó la vista. Tienes razón. No es concluyente, sigamos buscando. El ángel de alas negras fue una presencia silenciosa a su lado mientras exploraban los pasillos cubiertos por alfombras de color crema, que conservaban su grosor y su elegancia allí, donde no las aplastaban muebles volcados ni presentaban manchas de sangre. Cuando más se adentraban en la casa, menos violenta parecía la carnicería, hasta que llegaron al final de la segunda planta, donde todo parecía intacto. Fue allí donde descubrieron la prueba que a Honor le había gustado no descubrir jamás. Las elegantes sábanas de la cama estaban arrugadas y había una botella de aceite de masaje en la mesilla. En el suelo no solo estaba la bata de satén y encaje color bronce, que Honor reconoció de inmediato, sino también la chaqueta y los zapatos relucientes de un hombre. Amos no llevaba puestos los zapatos. Las huellas sangrientas de sus pies lo habían dejado bien claro. Una de las alas de Jason le rozó la espalda cuando el ángel la extendió, y Honor notó un peso cálido y sorprendente. Algunas cosas no deberían ocurrir nunca, ¿cierto? Amos, pensó, no había tenido ni la menor oportunidad. Sin embargo, muchas personas en el mundo habían superado los terribles crímenes cometidos contra ella, sin necesidad de torturar a otros. Aún así, no pudo evitar imaginar al hombre de sus pesadillas como un niño asustado e indefenso. ¿Tienes idea de cuánto pudo empezar esto? Amos y Gianna siempre han estado muy unidos, hasta un punto que llama la atención. Hizo una pausa. Hace algún tiempo llevamos a cabo una discreta investigación, pero no concretamos nada raro. Eran listos. Ono pensó en las lágrimas de Gianna, en lo convincente que había resultado su desesperación. Ella es muy inteligente. Dio la espalda a la silenciosa ausencia de las sábanas arrugadas y añadió: si esto saliera a la luz, ¿les impondrían un castigo muy severo? De ser así, podría ser el móvil por el que Gianna había intentado matar a su hijo. Sí,
un castigo eterno, incluso entre los más disolutos de los inmortales, agregó Jason, con un siniestro matiz en su voz, que Honor identificó como furia. Hay algunas cosas que están absolutamente prohibidas. Someter a un niño a semejantes depravaciones es algo que escapa a nuestra comprensión. Tan dulce y suave, un tono escalofriante por su dulzura. He oído que esta sangre es una exquisitez, recordó. Notó un soplo de aliento cálido sobre su mejilla. No, por favor, gritó. Estaba inmovilizada, indefensa. Risas, seguidas de un fuerte sonido húmedo y después los gritos de su bebé. Ono regresó al presente con un grito de horror atascado en la garganta. Apartó el ala de Jason, que parecía de seda líquida, y avanzó por los pasillos hasta que encontró la luz del sol. La lluvia había pasado a otra prisa. La luz dorada de la mañana se derrumbó sobre ella, un luminoso contrapunto al dolor terrible que reencontraba sus entrañas. Ese horrible pensamiento que había tenido en la casa, aquellas palabras y aquellos ruidos espeluznantes, no le habían parecido un sueño, sino un recuerdo suyo, aunque jamás se había encontrado en una situación parecida. Le dolía tanto el corazón que no podía soportar los gritos asustados de la niña que partían el alma en pedazos. Honor. Le costó un verdadero esfuerzo cerrar el abismo del recuerdo que reverberaba en su mente para hablar con Jason. No encontramos nada más aquí. Esperaba sentir alegría cuando la casa de sus asaltantes llegara a su etapa final, pero en lugar de eso, en su interior había un vacío en su interior, una sensación de pérdida que aniquilaba una cosa tan insignificante como la venganza. Me voy al gremio. Jason extendió sus alas de medianoche, con un negro tan puro que absorbía la luz del sol. Hay un coche esperándote junto a la verja. Dimitri, murmuró Honor, a sabiendas de que era él quien lo había ordenado. Jason le dirigió una mirada penetrante. Es un vampiro muy antiguo. Proteger a su mujer es algo instintivo de él. Un momento después, el ángel se había elevado en el aire y volaba fuerte y rápido sobre la capa de nubes, hasta que llegó un momento en que Honor no pudo ver ni rastro de negro. Sin embargo, le había dejado un fragmento crucial de información para afrontar su relación con Dimitri, su mujer. Estaba segura que Jason había elegido aquellas palabras de forma deliberada, para darle una pista sobre cómo funcionaba el cerebro de Dimitri. Mientras se acercaba a las puertas de la verja, metido al asunto con detenimiento, porque Dimitri era la parte más importante de su vida. No estaba dispuesta a mentirse en ese aspecto. Podía rechazar el coche y llamar a un taxi para dejar claro que no pensaba permitir que la tratara como si fuera una mariposa en un frasco. O podía aceptarlo. Y aceptar el hecho de que su amante era un vampiro de 1000 años, procedente de una época en la que semejante comportamiento no causaba ninguna extrañeza. Para ser de todo sincera, debía admitir que era muy agradable sentirse deseada y mimada después de pasar toda una vida cuidando de sí misma. Aunque no podía definir la relación que existía entre Dimitri y ella, sabía que él la protegería con brutal ferocidad hasta que hubiesen acabado. Cuando llegó al lugar donde estaba el coche, se subió sin vacilar, pero tenía un chofer que era de Nueva York y era un cholo. Y aceptarlo no le haría ningún daño. Además, aquella permitiría que Dimitri hiciera lo que necesitaba hacer, cuidar de ella. Esbozó una sonrisa radiante, ya que se sentía absolutamente feliz. Además, esa capitulación con respecto al coche le daría una magnífica herramienta de negociación cuando se enfrentara a una batalla mayor. La estrategia era clave para enfrentarse a un hombre tan inteligente y práctico como Dimitri. Mi Dimitri. Dimitri miró a Rafael mientras permanecían en el acantilado que había tras el hogar del arcángel, situado sobre las aguas relativamente serenas del Hudson.
Al otro lado, Manhattan ya se había convertido en un espejismo brillante bajo el sol de la mañana. ¿Me equivoqué? Preguntó, consciente de que Rafael ya había hablado con Gianna. Deseaba estar equivocado, y ese deseo procedía de una parte de él que creía que las madres siempre cuidaban de sus hijos. La parte que sabía que Ingrid había intentado salvar a Misha y a Katerina hasta su último aliento. Su esposa luchó por proteger a tu hija, Dimitri, como a una diminuta muñeca de trapo, recordó. La voz de Rafael barrió el recuerdo del cruel susurro de Isis y el horrible eco de sus gritos rotos. No, no te equivocaste. La información de Jason también ha sido confirmada. ¿Y Gianna? Yo me encargaré de ella. Había un frío absoluto en sus palabras, un recordatorio de que él era el arcángel de Nueva York, y no tenía piedad con aquellos que cometían semejantes crímenes. A pesar de que su cohorte había despertado en él ciertos rasgos humanos que lo deshabilitaban, seguía siendo un ser tremendamente poderoso. Gianna estaba en el cierto. Eso debería ser una de mis obligaciones. Era un castigo que no le costaría nada aplicar personalmente, porque Amos era lo que Gianna había hecho de él. Y Amos había herido tanto a Honor que Dimitri no podía pensar en ello sin que la furia le enturbiara la visión. Honor nunca se enteraría, le dijo Rafael. Si aniquilo a Gianna, ella no lo sabría. El arcángel tardó un rato en responder. ¿Estás seguro de que no quieres que tu cazadora te conozca? Desde la muerte de Ingrid, nadie conocía de verdad a Dimitri, ni siquiera Rafael. Había ocultado su corazón desde el día que le rompió el cuello a su hijo. De hecho, había llegado a creer que no lo tenía. Pero saber que eso no era cierto. No estaba seguro de lo que sentía al respecto. Solo había una cosa que estaba clara. Jamás renunciaría a Honor. Si alguna vez me ocurre algo, ¿cuánto esperarás antes de volver a casarte? Le hizo la pregunta entre risas mientras su esposa se apoyaba en su pecho desnudo. Intenta ser decente y espera al menos una estación. Sabía que ella estaba bromeando, pero Dimitri no podía reírse, no de aquello. Enterró la mano en su cabello, enredó tras la sesión de amor y tiró de su cabeza para darle un beso que le dejó la boca amagullada y los ojos abiertos por la sorpresa. Dimitri. Su voz era una caricia mientras le tocaba los labios con los dedos. Nunca, respondió él. Jamás volveré a casarme. Ella le acarició la mejilla con la mano. Su piel era suave sobre la barba incipiente de esa mañana. No debes decir esas cosas. Dimitri cerró los dedos en torno a su muñeca y se llevó la palma a la boca para besarla. ¿Tienes pensado dejarme, Ingrid? Era la dueña de su cuerpo y su alma y su razón de ser. Jamás. Un roce de nariz con nariz, una de las cosas tontas que solían hacer, una de esas que siempre lo hacían sonreír. Pero no quiero que estés solo si alguna vez tenemos que separarnos. No soportaría verte tan triste. Antes de que él pudiera decir algo, añadió. Pero no puedes casarte con Tatiana. No me gusta su forma de mirarte. Dimitri se echó a reír y la besó una vez más. Mujer perversa. Sin embargo, una vez, acabadas las risas, le dio la absoluta verdad. Nunca albergaré a otra mujer en mi corazón. Le puso los dedos en los labios cuando la congoja coloreó sus ojos. Esperaré a que me encuentres de nuevo, así que no tardes mucho en hacerlo. Y ahora estaba a punto de romper esa promesa. ¿La estoy traicionando? Creo, dijo Rafael, cuyas alas emitían destellos dorados bajo el sol. Creo que tu Ingrid era una mujer de corazón generoso. Sí, pensó, lo era. Ingrid nunca había sido posesiva, salvo en lo que se refiere a Tatiana, quien ciertamente lo había mirado con una invitación en los ojos impropia para un hombre casado. El recuerdo lo hizo sonreír. También era celosa. Rafael se echó a reír. Me dedicó una mirada feroz cuando creyó que yo intentaba seducirte.
Y después recordó Dimitri, cuando Ingrid comprendió que el ángel solo era un amigo, lo invitó a cenar. Su Ingrid había sido muy amable, pero le había hablado sin reparos a un inmortal, mientras paseaba por el campo recién sembrado, y dicho inmortal se había sentado a su humilde mesa. Creo que no hemos vuelto a reírnos tanto como lo hicimos aquella mesa. Un recuerdo muy preciado, dijo Rafael, uno que nunca he olvidado y que jamás he desdibujado. Era un alivio saber que había alguien más que la recordaba, pensó Dimitri, que recordaba que sus hijos, Misha y Katerina, habían tenido una vida muy breve, pero esas vidas se debían grabado a un fuego en el alma de Dimitri. Y ahora otro hombre empezaba a dejar sus marcas allí, el de una cazadora que despertaba recuerdos de tiempos lejanos y que difuminaba la memoria de la sonrisa de su esposa. Perdóname, Ingrid. Calistos, dijo Rafael, después de largarlos un minuto de silencio. Tenía la mirada clavada en los ángeles que volaban sobre el río y aterrizaban en el tejado de la torre. Dimitri apartó su mente de las dos mujeres, una dulce y hogareña y la otra una cazadora con las mismas manos tiernas, que habían reclamado su corazón en sus casi 1000 años de existencia. He alertado a toda la gente que tenemos en la región. Sabía que el vampiro estaba cerca porque la provocación había sido demasiado personal. Calistos tenía que estar presente en Times Square si quería ver la reacción de Dimitri. Pero es viejo e inteligente. No obstante, el amante de Isis no le preocupaba tanto como el ángel que él había secuestrado. ¿Sobrevivirá el chico a los abusos constantes de Calixto? La expresión de Rafael era seria. Los huesos de su rostro se marcaban bajo la piel. Es joven y aún vulnerable. No hay forma de saber cuánto daño le ha causado Calistos. ¿Tienes vigilada a tu cazadora?, añadió mentalmente el ángel. Por supuesto. Si de verdad Calistos estaba lo bastante loco para intentar cumplir su amenaza de venganza, Honor sería su objetivo principal, ya que era una mortal, y por tanto, mucho más fácil de herir y matar. Su Ingrid también había sido mortal. Esta vez no, dijo, y esas palabras eran un juramento. Hasta aquí el capítulo 32 de La Espada del Arcángel. Gracias por escucharme.